Hola, bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente nos encontramos en un nuevo episodio de Mensajeros de Libertad. Gracias por sumarte y gracias por escucharnos. Sabemos que lo hacen. Nos seguimos acompañando en este tiempo de pandemia. Ustedes desde su casa, nosotros desde aquí, desde este espacio, donde nos reunimos para reflexionar y crecer espiritualmente. Por medio de estas charlas fraternas que tenemos con los hermanos y con ustedes, por medio de los comentarios, de las reflexiones que nos hacen llegar por diferentes medios. Muchas gracias por estar allí. En los episodios anteriores que hemos hablado, como ustedes saben, sobre los desafíos de los jóvenes en esta pandemia y sobre qué era la normalidad, que lo vimos la semana pasada, una oyente nos hizo llegar esta reflexión y lo sintetizaba así: ser Eucaristía en la nueva normalidad. Buen aporte que nos hicieron llegar, y muchas gracias. El de hoy nos introducirá más en el misterio de Dios. En esto que nos preguntábamos también entre nosotros, ¿cómo era nuestro encuentro con Dios? ¿Cómo lo llevábamos adelante? Sobre todo en este tiempo en donde el boom de misas, encuentros, canciones, oraciones por streaming se hizo palpable en muchas casas. Y también en este marco vamos a hablar sobre este relacionamiento con Dios como discípulo. Y cerquita a la ascensión del Señor, cómo poder pensar en estos tiempos esta fiesta que celebramos como iglesia. Así comenzamos con esas preguntas, con aquellas que van a ir surgiendo a lo largo de la charla. Como saben, no estoy solo, sino esto es un diálogo fraterno entre los hermanos aquí. Y hoy nos acompaña nuestro querido Padre Emilio Córdoba. Bienvenido, gracias por sumarte. Muchas gracias, Emanuel. Un saludo a todos los que estén escuchando, los que nos vayan a escuchar. Y una alegría para mí compartir estos espacios que son una manera también de reavivar nuestra fe y de sentir que estamos cerca, de que nos vamos acompañando mutuamente en la complejidad del tiempo presente, revitalizando nuestra fe. Así es, así vamos a charlar con Emilio hoy y nos vamos a acompañar entre todos. Como sabemos, y lo hemos hecho los espacios anteriores, la palabra de Dios es fundamental en donde se centra nuestro seguimiento a Dios. Palabra que es alimento y que nos ayuda a seguir. Escuchemos con atención lo que nos quiere decir hoy esa palabra, lo que nos quiere decir Jesús a través de este evangelio que vamos a escuchar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra siempre es un regalo de Dios. La palabra siempre nos interpela, nos interroga,
nos lleva a preguntarnos y a la vez también nos invita a dar una respuesta. Por eso, en esta charla que vamos a tener con Emilio, en este tiempo de confinamiento, en el lugar de donde nos encontró, porque a lo mejor no nos encontró en nuestra casa o con nuestra familia, sino a lo mejor en otro lugar, nos lleva a preguntarnos esta palabra, Emilio, ¿cómo ha sido nuestra relación con Dios en este tiempo? ¿Cómo ha sido nuestra relación con Dios? ¿Cómo he confiado en su misericordia? Y yo creo que en estos tiempos difíciles que nos toca vivir con toda su complejidad, la relación con Dios se ve de alguna manera atravesada por las crisis y dificultades que vamos transitando, ¿no? Esta pandemia nos agarró como estábamos parados, no nos dio tiempo a nada, nos sorprendió, un hecho disruptivo que irrumpe en nuestra cotidianidad y nos agarra como estábamos. Si estábamos un poquito más armonizados en un buen momento, nos agarró en ese momento, y si estábamos en alguna dificultad, en alguna crisis, nos agarró así como estábamos, ¿no? Entonces uno cuenta con las herramientas que tiene y la historia personal de cada uno, y las cruces con las que vamos cargando, y así con ese precedente, digamos, transitamos esta cuarentena, este aislamiento obligatorio. El corazón sigue siendo el Evangelio, el corazón sigue siendo el reino de Dios, el amor al que Jesús nos invita, ese amor sin medida hasta dar la vida. Y el desafío es vivirlo entonces en este contexto, ¿no? El desafío es cómo hacemos carne ese mensaje, esas enseñanzas de Jesús, cómo hacemos vida ese Evangelio en esta situación muy particular, nunca antes vivida, al menos por las generaciones más contemporáneas, digamos así, un hecho inédito. Y bueno, tenemos el desafío delante, como cada generación ha ido teniendo sus propios desafíos, sus propias luchas. Tenemos el desafío que esta pandemia nos presenta, una pandemia que de alguna manera ha exacerbado los problemas y dificultades que ya venían presentes en la sociedad, ¿no? De alguna manera los ha puesto como con mayor evidencia, ¿no? Entonces, bueno, el Evangelio sigue siendo el mismo, nos manda el amor hasta dar la vida, el hacernos cargo de la vida del hermano, esta idea también que nos dejaba el Papa Francisco, que aquí nadie se salva solo, que estamos en la misma barca. Bueno, ese sigue siendo el corazón, ese sigue siendo el principio motivador y que nos sostiene, y bueno, hay que hacerlo vida con creatividad. El amor es creativo, hay que hacerlo vida en este contexto, ¿verdad? Es hermoso lo que decís, Emilio, esto de el amor es creativo. Como joven, como adolescente, como familia que nos reunimos en nuestra casa a participar de la Eucaristía de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, de los diferentes momentos, viste que en este tiempo ha florecido el tema de la misa y todo por las redes sociales, ¿no? Cómo el amor creativo de Dios se ha manifestado en el corazón de la familia. Es así, nos ha invitado a nuevas formas de encontrarnos, ha hecho que uno también en lo personal tenga como que reinventarse en las distintas dimensiones de la vida y en la manera de relacionarnos. Este tiempo nos ha dejado preguntas nuevas, ha hecho que nos volvamos a preguntar cosas que tal vez en la correría y el vértigo de lo cotidiano estaban como escondidas y vuelven ahora a emerger, ¿no?
cómo queremos vivir, en qué queremos gastar nuestra vida, en qué queremos empeñar nuestros dones y poner en juego nuestra creatividad. Seguramente anhelamos un mundo más humano, más fraterno, un mundo que sea capaz de incluir a todos. Y bueno, entonces el desafío va a ser cómo enfrentar, cómo transitar en comunidad estas situaciones, ¿no?, que nos atraviesan y que de alguna manera nos han sacudido, ¿no?, como de repente. El Evangelio que hemos escuchado en este tiempo de la Pascua, ¿no?, en este tiempo que estamos viviendo, Jesús sabemos que nos deja, no lo hace explícito en este texto de Mateo que hemos escuchado, pero sabemos que está en este marco de su despedida. Toda la semana hemos escuchado que Jesús se va, que no me hagan preguntas, ¿no? Esa forma de Jesús relacionarse con nosotros. Y hoy Jesús, en el Evangelio que hemos elegido en este día, en la víspera de la Ascensión, Jesús se va, pero a la vez nos deja y nos dice algo, ¿no? Salgan a anunciar y a bautizar. Nos da la misión como discípulos, que como iglesia la llevamos adelante ahora de una forma distinta de la que muchas veces estábamos acostumbrados a hacer cuando nos juntábamos en el patio de la parroquia, con el grupo juvenil, antes que pasara esto de la pandemia, ¿no? Entonces hoy ese desafío, ¿no?, de poder ser anunciadores de la buena noticia, ser mensajeros de libertad en nuestro marco de ser mercedarios y mercedarias, ¿cómo llevamos nuestra misión adelante ahora, no? Creo que cada generación tuvo, ¿no?, su lucha, su gesta y bueno, y no tenemos que pensar que nosotros podíamos evadir esa realidad. Si vamos al texto que acabamos de escuchar, ¿no?, esta misión que le encomienda Jesús a los discípulos tuvo su complejidad, ¿no? Un puñado de hombres con sus dificultades y su fe, que incluso una fe que todavía sigue tambaleando. Fíjate, Manuel, que el Evangelio decía: algunos todavía dudaron, ¿no? Aún en ese momento, algunos todavía dudaban, todavía no terminaban de hacer esa síntesis o ese salto de fe y confiar en este Jesús resucitado. Entonces también tuvo su complejidad y tuvieron que salir a anunciar al mundo, ¿no? Tal vez los desafíos sean distintos en algunas cosas, en otras semejantes, pero no dejan de ser grandes desafíos, ¿no? Entonces a veces pensamos que a nosotros nos toca la peor de todas, digamos así, ¿no? Pero si nos detenemos, ¿no?, cada generación tuvo sus luchas y su esfuerzo y tuvieron que conquistar diferentes cuestiones, ¿verdad? A nosotros nos toca esta, pero fijémonos, volviendo al texto del Evangelio, los discípulos también la tenían difícil, ¿verdad? Y como vos decías, Jesús se va y ahí va a haber una nueva presencia después, a través de todos los que creen en Él, a través de la iglesia, iluminada y asistida por el Espíritu Santo, ¿no? El domingo pasado leíamos, ¿no?, en el Evangelio: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, ¿no? Es necesario que yo retorne al Padre, decía Jesús, ¿no? Entonces lo que celebramos en este domingo de la Ascensión es eso, ¿no? Jesús que retorna al Padre y va a, de alguna manera, completar su misión salvadora, ¿no? Y nosotros tenemos que soltar, ¿no? Dejar también, los discípulos tienen que soltar y dejarlo ir, ¿no? Porque hay algo del plan de salvación que se tiene que completar, ¿no? Y a veces el egoísmo de querer tener los discípulos a Jesús para Él no podían entender, ¿no?, este misterio. Pero fíjate,
pasa algo muy bonito en el retorno de Jesús a la gloria del Padre. Con la encarnación es el Verbo que existía desde el principio y por el cual fueron creadas todas las cosas, el que se encarna haciéndose hombre en Jesucristo. Y ahora el que retorna ya no es solamente el Verbo, sino es el Verbo encarnado, es Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Quiere decir que con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad también ingresa en el seno de la Trinidad. Y se va a hacer realidad entonces esta palabra de Jesús que nos decía en el Evangelio de Juan: yo voy a estar en ustedes y ustedes van a estar en mí. Esa comunión plena, la humanidad ahora, por el misterio de la ascensión del Señor, ingresa en el seno de la Trinidad, y esto nos recuerda el plan originario de Dios, ¿no? Que nosotros como hijos suyos demos gloria a Dios y estemos en comunión plena y permanente con Él, ¿no? El sueño de Dios para todos sus hijos e hijas, ¿eh? Entonces este misterio de la ascensión no es una fiesta aislada que no tenga nada que ver, una solemnidad más, sino que forma parte del mismo y único misterio pascual que celebramos. Es toda parte del mismo plan salvífico de Dios, ¿eh? ¿Cómo entonces nosotros lo vamos a retener a Jesús, ¿eh? Está en la voluntad de Dios que Jesucristo retorne al seno de la Trinidad, a la gloria del Padre, y con Él la humanidad también es dignificada, ¿eh? Nos recuerda entonces Dios la dignidad del hombre, ¿eh? Que puede estar, que es el hombre es capaz de Dios, ¿eh? Y es digno como hijo e hija de Dios. Entonces, después la misión de los apóstoles, que es lo que leemos en la segunda mitad del Evangelio de hoy, va a tener que ver con anunciar esta buena noticia, anunciar ese amor de Dios que nos quiere a todos en comunión con Él, anunciar esta dignidad del ser humano que es capaz de Dios y que está ahora en Jesucristo en el seno de la Trinidad, y denunciar todo aquello que atenta contra esta dignidad, que vuelve digamos así, a hacer añicos, a bajar, a pisotear la dignidad del ser humano. Bueno, este misterio de la ascensión es decir no a todo eso, es decir, la vida del ser humano tiene que ser una prioridad en nuestra sociedad. La dignidad del ser humano tiene que ser un valor primordial en la construcción de nuestra sociedad, y bueno, y de alguna manera, por la ascensión de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, estamos anunciando la belleza, ¿no?, de esta verdad y de este misterio de fe. ¿Cómo ayudan estas palabras, ¿no?, en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia? Yo iba resaltando algunas cosas que el Padre Emilio iba compartiendo, ¿no?, de su experiencia, desde su vivencia, de todo aquello que trae, ¿no? Cómo es importante darnos cuenta, y el desafío esto del salto de fe que uno tiene que dar. Como muchos discípulos todavía dudaban de lo que pasaba, ¿no? Entonces, cómo uno se tiene que aferrar más y dar ese salto de fe. Y ese salto de fe nos va a llevar a sentir esto que decía Emilio, ¿no?, que junto con el Verbo encarnado, la humanidad entera ingresa en el seno de la Trinidad, ¿no? Cómo esas dos cosas van unidas, ¿no? Dar un salto de fe y a la vez también este sentido esperanzador de sentir que como humanidad, por Jesucristo, nos introducimos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí. Creo que es el corazón de alguna manera de nuestra fe trinitaria, y bueno, y ahora viene el tiempo del Espíritu, es decir, el desafío es reflejar la dinámica trinitaria
habiendo celebrado esta ascensión del Señor, ahora nos queda, asistidos por el Espíritu Santo, reflejar la dinámica trinitaria, dinámica dialogal, dinámica de amor, dinámica de un encuentro y una comunión amorosa con el otro y con la creación. Y entonces en todos nuestros vínculos interpersonales y en las estructuras de nuestra sociedad tenemos que reflejar esta dinámica trinitaria, que es el sueño originario de Dios, que es la identidad más honda del Dios en el cual creemos. Si todo lo que entonces en lugar de diálogo es división, todo lo que atenta contra esta comunión amorosa, contra esta dignidad del ser humano, entonces va a tener que ver con el pecado, ¿no? con la violencia, con la cultura del descarte, con todo lo que se opone, ¿no? al plan de Dios. Entonces, ese va a ser el desafío y es la gracia que le queremos pedir a Dios para las próximas festividades también de Pentecostés que vamos a celebrar. Es desafiante, ¿no? Es muy desafiante poder caminar y ir asimilando en el corazón y en nuestra vivencia todo esto de que es el desafío de vivir el Evangelio de Jesús, ¿no? Entonces, repreguntarnos en casa cuando escuches, cuando nos hagas llegar tu comentario, ¿no? ¿Cómo ha sido esta vivencia con Jesús a través de su palabra y a través de los gestos que hemos hecho a lo largo de este tiempo de cuarentena, ¿no? Por ahí nos aferramos a cosas que nos cuestan soltar, nos cuestan y nos dicen muchas cosas para nosotros, pero la vivencia con Jesús es distinta, ¿no? Ser nuevas personas. Por eso agradecerte, Emilio, por este momento de reflexión y demás, y pedirte que podamos cerrar este encuentro, ¿no? Teniendo esta gracia de poder sentirnos dentro de esta Trinidad que nos salva, ¿no? Mira, en este evangelio que hemos compartido hoy, creo que como mensaje final está algo muy bonito que yo siempre intento remarcar, ¿no? Un compromiso que Jesús asume con nosotros, sus discípulos, ¿no? Es el último versículo del Evangelio de Mateo, ¿no? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Jesús nos promete que va a estar con nosotros siempre. Entonces, tenemos que confiar un poquito en Él, ¿no? Un poquito no, tenemos que confiar con todo el corazón, pero digo, en esto de que a veces no damos brazo a torcer, muchas veces nos parecemos a Pedro, cuando en su no poder entender, ¿se acuerdan de ese pasaje del Evangelio que lo toma Jesús del brazo, lo retira hacia un costado y le dice, escúchame, ¿de qué estás hablando vos? ¿No? Jesús estaba hablando de su pasión, muerte, de su sufrimiento que iba a pasar, ¿no? Anunciando el amor y entregando la vida hasta el final. Y Pedro, como que siendo discípulo, se quiso poner como por delante del maestro, lo toma del brazo con violencia, y diciéndole, escúchame, ¿de qué estás hablando? Si no podía comprender lo que Jesús le estaba queriendo decir. Y a veces nos pasa eso también, ¿no? No terminamos como de confiar, no terminamos como de entregarnos al amor de Jesús y confiar que nos envía su Espíritu y que nos va a asistir y nos va a sostener. Hoy el Evangelio es claro, ¿no? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, nos envía a anunciar el Evangelio, a enseñar todo lo que Él nos ha mandado, dice el Evangelio, es decir, a enseñar a vivir el amor recíproco. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, el corazón del Evangelio y de los mandamientos. Es desafiante, sí, es cierto, pero nos dice, ¿no? Yo estoy con ustedes
hasta el fin del mundo. No es muy distinta nuestra situación a la de los discípulos, ¿no? Nos dice el Evangelio que algunos todavía dudaban en ese momento. Bueno, nuestra situación a nivel existencial se parece un poco a la situación existencial de los discípulos del tiempo de Jesús, ¿no? Hay miedos, hay dudas, hay cosas que no entendemos, hay una misión enorme y desafiante, pero también está la promesa de Jesús que no nos va a dejar huérfanos y que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, confiar también, ¿no? Confiar en la promesa de Jesús, en lo que es capaz de obrar su espíritu de amor en nosotros cuando nosotros nos dejamos abrazar por ese espíritu de amor, cuando nosotros lo recibimos con docilidad. Y así hemos llegado a este final de este episodio, aquí con nuestro querido hermano, el Padre Emilio. Agradecerte, Emilio, por este tiempo, por este momento de reflexión. Sabemos que lo haces desde el corazón, como lo han hecho Matías, lo ha hecho Charlie en los episodios anteriores. Agradecerte, ¿verdad?, por tu disponibilidad y bueno, queda la invitación hecha para otro momento también. Sí, seguro que sí, Manuel. Gracias por la iniciativa, a vos también. Y bueno, es la posibilidad de estar también cerquita de mucha gente. Y como decíamos, hay que poner en juego la creatividad. Y bueno, con esta iniciativa tuya nos estás invitando un poco a eso también. Así que bueno, agradecerte a vos y bueno, y alentar a la gente que nos escucha, abrazarlos como hermanos y compañeros de camino a la fe, a la distancia, y ya nos volveremos a encontrar y seguiremos seguramente compartiendo y animándonos mutuamente y rezando los unos por los otros. Bon, te pedimos que si nos regalas la bendición para las familias, para las personas que nos escuchen. Muy bien, para todas las personas entonces que vayan a escuchar, delante de todos los desafíos que tenemos, imploramos entonces la bendición del buen Dios, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esta bendición del Señor descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, nos encontramos en un próximo episodio y como siempre, unidos en cada Eucaristía.